mamíferos. No descienden directamente, descienden de los mamíferos terrestres, ¿no? Pero los mamíferos terrestres descienden, pues, de los reptiles, de las aves, y estos a su vez de los anfibios y los peces. Son animales, los peces, muy primitivos, por tanto, pero muy exitosos en la evolución, puesto que han sobrevivido a diferentes extinciones. En esta pirámide, en esta ilustración, muestran dos de las grandes extinciones, o las dos más grandes extinciones. Se considera que ha habido entre 5 y 6 grandes extinciones, pero estas son las más importantes. La que sucede entre el Paleozoico y el Mesozoico, que es una extinción, pues, de especies que eran bastante primitivas hacia lo que sería el Mesozoico, y que es la aparición de los famosos dinosaurios, ¿no? Es una época. Y luego la segunda gran extinción que existe acá, entre Mesozoico y Cenozoico, de hecho, esas extinciones son lo que marcan el cambio de era. Esta segunda extinción, que es la gran extinción de los dinosaurios, ¿no? Y empieza el Cenozoico, la era en donde aparecen los seres humanos. En recientes fechas se habla ya del cambio de era a la era antropocénica, aunque algunos también le llaman el antropoceno, o sea, como una parte del Cenozoico, ¿no? Como pueden ver en la imagen, los humanos apenas en la historia del planeta, de la Tierra, pues estamos recién llegaditos, ¿no? En comparación de otros grupos de animales, plantas, bacterias, en fin. Como pueden darse cuenta, aquí está la imagen de los peces. Los peces aparecen en el Paleozoico medio, entre el Silúrico y el Devoniano, que son subdivisiones del Paleozoico. Primero aparecen los peces osificados, los que tienen esqueletos mineralizados, y poco tiempo después, o casi a la par, aparecen entre el Devoniano y el Mississippiano, aparecen los peces cartilaginosos, tipo tiburones y rayas. Son peces que tienen un esqueleto cartilaginoso, que no se vuelve duro, no osifica, no mineraliza. Bien, pues entonces nos podemos dar cuenta que, pues, el resto de las especies que hoy tan fácilmente reconocemos, pues tienen realmente un origen bastante más cercano en cuanto a tiempo de lo que tienen los peces por acá. También por acá los moluscos y los crustáceos ya habían aparecido antes, ¿no? Y antes, en el Proterozoico y en el Arqueano, pues básicamente era un planeta lleno de bacterias y algunos mohos, algunas algas, ¿no? Microscópicas. Ya digamos, la gran biodiversidad planetaria de animales complejos, no de organismos simples, pues empieza hasta el Paleozoico, y ahí es donde empiezan los peces. Esta imagen, tomada en el Museo Royal de Canadá, en el Museo de Ciencias de Canadá, es de un tetrápodo. Los tetrápodos eran peces, se consideran un eslabón perdido entre lo que es un organismo terrestre y un acuático. Esto que se ve aquí en el fósil es un fósil real, descubierto bajo las capas de hielo del Polo Norte en Canadá, cercano a Canadá. Esto es la boca del animal, que era una especie como de pico. Aquí también se alcanza a ver otro fósil más pequeño. Este animal mide aproximadamente 4 metros de largo, el puro cuerpo, más la trompa, que mide como otro 1,5 metros, 1 metro y cachito, y la cola, ¿no? Estas son las patas. Tiene cuatro patas, muy parecido a lo que pudiera tener un anfibio o un reptil. Por eso les comento que los tetrápodos ya extintos, hoy no existen ya, pues eran antecesores de los organismos terrestres, ¿no? De los anfibios y los reptiles. Tenían las aletas, tenían como huesecillos, ¿no? Que estaban articulados, muy parecido a una mano, ¿no? Tienen estas falangetas que tenemos en la mano, carpos o metacarpos, algo así. Estaban articuladas, cosa que hoy los peces modernos ya no tienen. Los peces modernos no tienen huesecillos articulares en las aletas, tienen algo que se llaman radios, que son unas especies de espinitas cartilaginosas que le dan soporte a las aletas de los peces modernos. Pero este pez antiguo sí tenía esos como patas, ¿no? En el hocico de estos animales
había valvas tipo ballena para filtrar plancton de los océanos. Eran animales oceánicos de agua salada. Recuerden que el océano pues es la sopa primigenia de la vida en el planeta. Ahí es donde, en el océano es donde se generan los primeros bacterias, arqueas, ¿no? Moneras. Y ahí siguió la evolución hasta llegar a esto, ¿no? En siglos de evolución. También existieron tetrápodos carnívoros. Probablemente conocieron algún tipo de tetrápodo en la película de la Era de Hielo, cuando unos peces bajo el hielo querían comerse al mamut, a Manny y a sus amigos, ¿no? Este otro pez, un celacanto, cuando vean en las palabras escritas en latín refiriéndose al nombre de las especies, este es el género celacanto, no se pronuncia la O. También cuando estén presentes la A y la E juntas, no se pronuncia la A. Bueno, entonces el celacanto es este fósil que ven. Estos animales, aunque este es un fósil, debo de adelantarles que aún existen vivos. Esos animales son de los primeros peces que existieron. Es un pez óseo, igual que el tetrápodo. Todavía tiene huesecillos articulares soportando las aletas, pero ya empiezan a aparecer esto que les decía yo, que son los radios. O sea, tiene huesecillos articulares todavía y radios. Y es como un avance evolutivo entre el que no tenía radios y este que ya los tiene. Es un poco más moderno que un tetrápodo. Este pez, para que tengan el tamaño, vean el letrero de emergencia, de esos donde señalan la salida o donde está el extintor, en este museo, pues para poder tener una relación de qué tamaño es este bicho, ¿no? Aproximadamente 3,5 metros, 4 de largo y un poco más de 1 metro de alto. Este fósil fue encontrado en el desierto de Coahuila y está exhibido en el desierto en el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. Si algún día tienen la oportunidad de ir para aquella zona, es una zona de las más abundantes de fósiles en México, y el Museo del Desierto exhibe una gran colección, además de también tener zoológico y vivero de organismos vivos, ¿no? Hay criadero de cactáceas, tienen búfalos, lobos, animales de la región norte del país, vivos y bueno, también fósiles de muchos tipos, de diferentes eras, ¿no? También tiene una zona de culturas indígenas y otra zona de cultura colonial. En fin, es un museo muy completo, creo que bastante bien montado, tal vez uno de los mejores museos del tema en todo México. Entonces, vale mucho la pena. Saltillo, pues tiene un centro bonito, no ofrece mucho más la ciudad, pero cerca de ella hay lugares muy interesantes como Cuatro Ciénegas, Coahuila, que es un sitio de mismos animales y vegetales muy importantes, animales y plantas que solamente existen ahí. Son unas pozas cálidas que nacen en medio del desierto formando un oasis, ¿no? En Cuatro Ciénegas, Coahuila. De hecho, la NASA y diferentes instituciones internacionales, el Smithsonian, constantemente hacen investigaciones en esas lagunas, con esas pozas de agua en medio del desierto, donde además se descubrió existen estromatolitos. Para los que no sepan qué son los estromatolitos, estroma es tejido y litos es piedra. Son bacterias coloniales que forman acúmulos minerales como si fueran piedras. Son como, digamos, piedras vivas, ¿no? Y se considera, según los investigadores y la NASA, el origen de la vida en el planeta y el origen de la atmósfera. Se supone que estas primeras bacterias, que son formadoras de tejidos mineralizados, son las que empezaron en cierta época, muy al inicio de la formación del planeta, a generar el acúmulo de gases atmosféricos y generaron lo que hoy es la atmósfera y que soporta y permite el soporte de vida y de la gran biodiversidad que se dio en nuestro planeta gracias a ellas. Entonces, por eso tan interesante. En México los encontramos en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, también entre Puebla y Veracruz, en la laguna de Alchichica, y en lagunas en la Riviera Maya, en Quintana Roo. Son verdaderamente muy, muy raros. Todavía existen algunos lugares en Europa del Este, hay un par de lugares, en Australia, pero vamos, es una raza todavía que existe en nuestro país, estas bacterias estromatolito.
Entonces, bueno, es una zona muy interesante para quien le gusta esto, que es la biología evolutiva y la taxonomía, ¿no?, de las especies. Y hay peces, hay tortugas endémicas en esas pozas. Bueno, este bicho, y ahorita voy a explicar, pues, cómo es posible que se encontró en medio del desierto de Coahuila tan lejos del mar, porque es un animal marino. Es, porque vuelvo a repetir, todavía existen vivos. Son tan exitosos que han resistido la evolución. Bueno, esto es un mapa sobrepuesto de cómo era lo que hoy es el continente americano sobre el mapa actual, ¿no? Al fondo se ve el mapa de México y vemos en verde las zonas que estaban fuera del mar, las zonas de tierra firme. Como se pueden dar cuenta, básicamente la costa del Golfo, la península de Yucatán y Baja California estaban en el fondo del mar. Aquí hay una zona terrestre que hoy está en el fondo del mar, ¿no? Esto salió del mar y esto se fue adentro del mar. Recuerden que aquí estas son placas tectónicas que se están metiendo una en la otra, la del Pacífico, la de Cocos, ¿no? Se están metiendo una a otra y lo que han hecho es modificar la estructura terrestre, ¿no? Haciendo lo que hoy es México. Esto ya es tierra firme y esto también es tierra firme. Esto se fue al fondo marino al meterse bajo la placa continental. De hecho, he tenido la oportunidad de bucear aquí y se ven así grandes placas de piedras enormes lisas en el fondo del mar, en esta zona. Y bueno, como pueden darse cuenta, donde se ven los puntitos es la distribución de encuentro de grandes yacimientos de fósiles marinos o acuáticos, y que se puede explicar por el hecho de que ahí estaba la costa, ¿no? Aquí era un lugar, de hecho aquí hay fósiles terrestres y acuáticos y anfibios, ¿no? Porque era un lugar de encuentro entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, zonas de depredación importantes, y entonces aquí se encuentran desde mamuts hasta anfibios gigantes y bueno, el celacanto que les acabo de enseñar y muchos otros peces que también están exhibidos ahí, ¿no? Les enseñé el celacanto porque es emblemático y porque aún existen vivos. Vean la zona también de gran encuentro con fósiles acuáticos en la parte norte de Baja California, ¿no? En esta zona al sur de Tijuana y Mexicali, Tecate. Entonces, entendiendo la historia evolutiva de las especies y del planeta, uno puede tener una idea de quiénes fueron y quiénes no fueron exitosos en el proceso, ¿no? Recordando lo que decía Darwin que pues sus escritos se consideran hoy por hoy los libros más o los escritos más influyentes en la historia de la ciencia. Darwin, con su teoría de la evolución, pone las bases para que muchas otras ciencias evolucionen a partir de ello, ¿no? La genética, la biotecnología, la taxonomía, en fin, ¿no? Entonces, da pie a muchísimo la medicina en base a los postulados de Darwin, a las hipótesis darwinianas, es que se genera una nueva filosofía científica en el planeta. Y lo que él planteaba básicamente es lo que dice aquí, ¿no? La evolución es la supervivencia de aquellos organismos que individuales resultan ser mejor dotados para un entorno, los sobreviven y se reproducen con éxito, heredando a sus descendientes, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que vemos actualmente son los organismos más dotados que han logrado ser resilientes y adaptarse a los cambios constantes del planeta. Son animales exitosos los peces desde este punto de vista, muy exitosos. Son simples, pero han sobrevivido prácticamente a todo. Se van a dar cuenta que comparado con otros organismos, no son realmente anatómica y fisiológicamente tan complejos y sin embargo son verdaderos supervivientes. ¿Qué más puedo decir yo sobre lo exitosos que son? Desde el punto de vista evolutivo, los peces son el mayor grupo de vertebrados que hoy existen. Hay más peces que aves, que anfibios, que reptiles o que mamíferos. Es el grupo de vertebrados más antiguo y el más exitoso también en biodiversidad. Se considera que hay se han descrito más de 30,000 especies, pero se considera que puede haber 10 veces más. O sea, cerca de 300,000 especies tal vez. Recuerden que mucho del fondo marino no lo conocemos. Está menos explorado el fondo marino, las profundidades oceánicas están
que la Luna. Entonces, todavía hay mucho por descubrir. Año con año, en promedio, se describen alrededor de 200 nuevas especies de peces, de agua dulce y salada, más de agua salada, pero también de agua dulce, y eso a muchos tal vez nos puede causar un poco de sorpresa. Pero recuerden que hay zonas de la Amazonia, del Orinoco, prácticamente inexploradas, ¿no? Donde los investigadores les cuesta mucho trabajo llegar, es exploraciones muy arriesgadas, muy costosas, y entonces se ha hecho poco para identificar nuevas especies en lugares como el Alto Congo, el río Congo en el centro de África, ¿no? En medio de selvas inexploradas, los altos de los ríos en Mongolia, en Camboya, en Nam, en algunas zonas muy profundas de Bangladesh, en fin, hay todavía zonas muy inexploradas donde se pueden descubrir y se descubren constantemente peces de agua dulce. Y en el fondo marino se detiene todo el tiempo, no nada más de peces, de todos los organismos marinos, pero también incluyendo peces. Y por eso esto de 200 al año nuevas. Y también pasa muchas veces que con las nuevas técnicas genéticas de identificación, especies que se consideraban sola, ahora resulta que son 2 o 3 especies diferentes, ¿no? Que antes se clasificaban en la zona porque anatómica y fisiológicamente eran similares, muy parecidas, ¿no? Eran coincidencias evolutivas. A la hora de correr las pruebas genómicas de PCR, ¿no? Con las nuevas tecnologías de PCR y de edición genética, se da cuenta que, pues no, que son muy parecidas por formas idénticas, pero realmente su información genética son de animales totalmente diferentes, ¿no? Y entonces ahí hay una en la evolución, y pues esa especie que pensábamos que era una, ahora son 2 o son 3. También pasa lo contrario, ¿eh? Ha pasado que dos animales, anatómicamente uno los ve y son totalmente diferentes, y a la hora de correr las pruebas genéticas resulta que, pues, que son la misma especie, pero por ese desarrollo en territorios diferentes, bajo influjos diferentes ambientales, pues se desarrollaron con morfologías totalmente dispares, ¿no? Eso sería lo contrario, en vez de ser una coincidencia, es una divergencia evolutiva. Es la misma, pero al estar en dos condiciones diferentes, unas tienen una forma, un color, un diseño, y otra otro, ¿no? Al correr las pruebas genéticas nos damos cuenta de, pues no, es la misma especie y solamente podemos decir que son 2 variedades o 2 subespecies de la misma especie, por cuestiones regionales o geográficas. La taxonomía se está moviendo en los peces de manera constante y en todos los organismos acuáticos, y cambian de nombre de manera constante, ¿no? Apenas en el año 2019, yo la clase pasada les comenté de un ostión que se llama el ostión Crassostrea japonica. Actualmente se llama Magallana japonica, ya que en el 2019, a finales de 2019, las autoridades internacionales del Códex Taxonómico autorizaron el cambio de nombre, ¿no? Ya que se dieron cuenta que estaba más en pareja con el género Magallana que con el género Crassostrea. Pasa todo el tiempo, ¿no? Y eso a lo mejor que acabo de decir yo ahorita, pues suena bien lejano a ustedes, pero créanme que es importante para la identificación de las especies, y los veterinarios tendríamos que estar un poco más informados de cómo esto está, pues, cambiando de manera permanente y constante. Los peces habitan prácticamente todos los hábitats acuáticos. Recuerden que hay una dependencia total de los peces al agua. Algunos han aprendido a salirse del agua o han evolucionado y salen del agua, pero rápidamente, en poco tiempo, tienen que regresar a ella. Tienen una dependencia vital del agua, ¿no? Pero habitan en agua salada, salobre, dulce, fría, cálida, templada. Habitan en aguas duras, blandas, ácidas, neutras, alcalinas. Habitan en aguas subterráneas, en oscuridad total, en cuevas y ríos subterrestres, ¿no? Subterráneos, en cenotes, en el fondo marino. En fin, prácticamente han colonizado los cuerpos de agua del planeta. En algunas zonas son mucho más biodiversos y abundantes, otras son más escasos, pero allí están. Ocupan prácticamente todos los nichos, recordando que un nicho ecológico es la función que el organismo desempeña en el ecosistema. Hay herbívoros, hay herbívoros, hay omnívoros, hay detritívoros que comen el desecho, ¿no? Hay carroñeros,
hay simbiontes, hay comensales, hay parásitos, es parásito. En fin, prácticamente entre el montón de más de 30,000 especies se encuentran especies que hacen diversidad de nichos, ¿no? Diversidad de funciones en los ecosistemas. Y desde hace mucho tiempo ha maravillado a los científicos y a la gente que le gusta la naturaleza. Estos dibujos, esta foto fue tomada en el Museo de Yucatán, en Mérida, donde están expuestos estos libros originales, estos dibujos originales de los primeros españoles que llegaron a América, ¿no? Y empezaron a descubrir en las costas de lo que pues, son las islas del Caribe y las costas de México, ¿no? Lo que era en aquel entonces pues, la Nueva España. A mí me parece que los dibujos son muy padres, muy bonitos, tomando en cuenta que tienen tienen 500 años allí aproximadamente de existir, ¿no? Hay una muestra, yo nomás les pongo esta de peces óseos a la izquierda y peces cartilaginosos a la derecha. Cartilaginosos básicamente son tiburones y esos son óseos, diferentes géneros y especies que existen en las costas mexicanas, ¿no? Descritos y dibujados por naturalistas. No existe la carrera de biología como tal, ¿no? Gente que le interesaba la naturaleza y eran buenos dibujando, la verdad. Pero te da aquí lo que da es la idea de lo importante que es en la historia de la humanidad, cómo nos ha atraído el océano a sus habitantes, ¿no? Y nos maravilla y les ponemos atención desde hace muchísimo. Darwin lo mismo, pero Darwin, recuerda, inició sus principales investigaciones con pajaritos en las Galápagos, con los pinzones, aunque también describió a las iguanas a las tortugas, en fin, ¿no? Pero él pone una base importante. Evolucionando las de Darwin a partir de Lamarck. Lamarck era el primer taxonomista o clasificador de especies, pues digamos, de mayor renombre. Hubo unos antecesores, pero pues realmente muy poco lo que ofrecían, pero Lamarck ya propone una clasificación de las especies con el latín, género y especie, y ahí empieza, ¿no? Llega Darwin, y Darwin mejora, pues, esta propuesta lamarckiana, hecha abajo la taxonomía lamarckiana, y aparece, pues, las propuestas de taxonomía evolutiva, ¿no? O de clasificación evolutiva de Darwin. Y él empieza a utilizar esto que son foto tomada del cuaderno de notas de Darwin, es tal vez el primer árbol taxonómico evolutivo de las especies. Como pueden ver, pues es como el número 1 sería el tronco común. Luego en cada una de estas como ramitas se va formando un árbol y da origen a lo que después sería la taxonomía cladista, que es lo que utilizamos para clasificar, ¿no? El clado del latín hoja, y es que cada especie viene siendo una hojita que se pone en cada punta de esto, se pone el nombre de una especie o de un género y especie, que sería un clado, una hojita de este gran árbol, ¿no? Y puede ser muy complejo, pues, dependiendo de cuántas especies estés clasificando, ¿no? Pero ya viene desde Darwin y se va mejorando. Alguien que le mejora, fíjense lo que estoy diciendo, Darwin es un científico connotadísimo que evolucionó el concepto de ciencia en el mundo y acabo de decir, más influyente de la historia. Ahora sí que decir que Darwin se quedó corto o que estaba equivocado, pues es muy arriesgado. Bueno, pues hay una mujer que fue muy arriesgada, Lynn Margulis. Lynn Margulis, norteamericana, toma las ideas de Darwin y las modifica y las mejora, ¿no? En su momento todo el mundo decía que estaba loca y nadie creía en sus teorías y en sus sistemas de clasificación. Actualmente están totalmente aceptados y demostrados, ¿no? Con evidencia que lo que Lynn decía era cierto. En este libro de Lynn Margulis, El nombre de la vid, se llama el libro, ella propone el agrupar en 5 reinos con los siguientes nombres a los seres vivos. El reino, y bueno, esta ilustración de la mano tomando el mundo, está hecha por su hijo, ¿no? Lynn Margulis estuvo casada con Carl Sagan. Carl Sagan, un famosísimo, tal vez el más famoso investigador del espacio que ha existido, Carl Sagan,
tenía programas de divulgación en la tele, bueno, un científico muy connotado, que en el siglo pasado pues fue así como también súper influyente, pero no con la vida en la Tierra, sino más bien con la investigación planetaria y el espacio y estos fenómenos, ¿no? Bueno, era tan famoso y tan buscado en el mundo entero que lo invitaban a todas partes del mundo, a centros de investigación, universidades, por todo Estados Unidos y el resto del mundo viajando, ¿no? Y bueno, en un matrimonio joven en aquel entonces con Lynn Margulis, y Lynn tuvo pues esa, ¿no? Lynn era científica, pero bueno, en un mundo machista, sobre todo mucho más machista que ahora, pues las mujeres no tenían espacios. Pero el hecho de estar casada, y yo no digo que esté bien, ¿no? Que por estar casada con él se le abrían las puertas, se le debían de haber abierto las puertas porque era una supermujer, pero sin embargo, en esa época, pues una forma de que se le abrieran las puertas fue su esposo, Carl Sagan. Entonces Carl Sagan iba a todos los centros de investigación a investigar y a aportar y a cooperar con investigadores de primer nivel que investigaban el espacio, y Lynn aprovechaba para que en esos mismos centros de investigación llegaba y decía, oigan, aquí no hacen nada sobre evolución y clasificación de las especies, historia del planeta. Sí, también tenemos un departamento. Y entonces empieza ya a codearse con gente en todo el mundo y en las mejores universidades del mundo y de Estados Unidos, logrando un nivel de educación y preparación que pues, pocos podemos tener. Conoce incluso las teorías de los científicos rusos, y te estoy hablando de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde los rusos y los americanos pues no intercambiaban nada, ¿no? Conocimiento científico, pero ella tiene acceso a estos escritos de estos científicos rusos que se conocían de aquel lado ahora sí que de la muralla, ¿no? De acero de la Guerra Fría, pero no de este lado occidental. Entonces ella al tener acceso a estos, se empieza a dar cuenta de los grandes aciertos y descubrimientos que empiezan a hacer de aquel lado del mundo estos personajes científicos en la Unión Soviética, y empieza a desarrollarlos en Occidente. Obviamente en Occidente todo el mundo va que estaba loca, ¿no? Después Lynn Margulis bueno, era Lynn Sagan en ese momento, se divorcia de Sagan y se casa con otro personaje no tan connotado, un profesionista, no científico, que le da el apellido de Margulis, ¿no? Pero ella en un inicio, pues, se casó con Sagan, el apellido de casada era Carl Sagan, de su primer matrimonio. Al divorciarse y volverse a casar con Margulis, toma el apellido de su segundo esposo, ¿no? Y así es como hoy se le conoce a Lynn Margulis. Margulis es la científica evolucionista y de la historia de la vida en el planeta más connotada en la actualidad. O sea, es la científica más famosa del momento, ¿no? Ya murió en el 2004, pero sus investigaciones siguen siendo importantísimas, y sobre todo porque están comprobadas, y rompe, así Darwin rompe con Lamarck, ella rompe con Darwin, rompe con las investigaciones más influyentes de la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, pues sí, eso no cualquiera hace eso, ponerte a patearle el pesebre al dios de los científicos, ¿no? Y además lograrlo con éxito, ¿no? Muchos de los darwinianistas pues no soportan las teorías de Margulis, pero finalmente han ido cayendo las críticas y han sido aceptadas estas teorías al final por la comprobación científica que se ha hecho con ellas, ¿no? Un gran alumno de Lynn Margulis es mexicano, el doctor Lascano, ya es una persona mayor. Hay que aprovecharlo, es profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Si llegan ahí, de repente yo les pongo en mi muro de Facebook invitaciones a ver conferencias del doctor Lascano. Si llegan a verla, Antonio Lascano, cualquier conferencia de Antonio Lascano, profesor de ciencias en la Facultad de CEU, profesor emérito, presidente del Colegio Nacional, fue director de CONACYT. Tomen la plática, de verdad es muy interesante, ¿no? Todo lo que dice. La visión de ciencia de frontera, ¿no? De lo último de lo último. Si tiene oportunidad, ahora ha dado muchas conferencias en línea, pues por lo de la pandemia y por el hecho de pues, que él es mayor y pues tiene ciertos riesgos para estarse presentando en vivo, pero sí, vale mucho la pena. Bueno, entonces Lynn Margulis, junto con su hijo, ella lo escribe, el hijo de Sagan y de Margulis, lo ilustra,
y propone de esta manera, en este dibujito, los 5 reinos hoy aceptados. El reino Monera, que es el reino de las bacterias, donde también encontramos las arqueas. Las arqueas, que son bacterias antiguas. Arquea viene de arcano, viejo, ¿no? Antiguo, en latín. Entonces, arqueas son bacterias muy antiguas. Supuestamente los primeros seres vivos que existieron en el planeta son las arqueas. De ellas evolucionan a las bacterias más modernas, evolutivamente hablando, y ahí vamos a encontrar cocos y bacilos, espiroquetas, ¿no? Y como ven en la ilustración, dando una idea del volumen de la biomasa de ese grupo, pues está tomando la base de la mano y el dedo gordo, ¿no? El dedo pulgar. Aquí vamos a encontrar también bacterias que tienen cilios, ¿no? O flagelos, que tienen movimiento. Estas bacterias se consideran un eslabón perdido entre el siguiente reino y el reino Monera. Lynn Margulis también propone la teoría de la endosimbiosis, diciendo pues que las mitocondrias y los cloroplastos eran organismos arqueanos, o sea, organismos de vida libre muy antiguos, unicelulares, que parasitaron bacterias a un grado tal de vivir dentro del citoplasma bacteriano, bueno, del cuerpo de la bacteria, de la célula bacteriana, que porque no tienen como tal citoplasma, ¿no? Viviendo dentro de la bacteria, se generó una simbiosis inseparable con el tiempo. Estos que en un inicio eran sus agresores se volvieron sus compañeros de vida simbiontes y perdieron la característica de poder vivir en vida libre y se quedaron a vivir y se empezaron a heredar generación tras generación juntos. Entonces, hoy está comprobado pues que las mitocondrias, aunque están dentro de todas las células, ¿no? Procariontas y eucariontas, tienen una información genética diferente a la del núcleo, por ejemplo, de las eucariontas. Y así es como se comprueba de que esas dos informaciones genéticas son dos organismos vivos diferentes, nada más que están unidos en simbiosis dentro de la célula, en endosimbiosis, ¿no? Lo mismo pasa con los cloroplastos en las plantas y las algas. Y por ahí hay unos organismos que tienen un eslabón perdido, ¿no? Que están en el reino proctista, que contienen al mismo tiempo cloroplastos y al mismo tiempo mitocondrias animales. O sea, es un eslabón perdido ahí entre animal y alga, ¿no? Entre proctista y animal. Unicelulares. Bien, bueno, pues eso sucede, pues, y lo plantea Margulis, la endosimbiosis. Así explica por qué los cloroplastos y las mitocondrias tienen información genética diferente. Eso se utiliza, por ejemplo, hoy para determinar si tu papá es tu papá o tu mamá es tu mamá y las líneas genéticas, ¿no? Viendo el ADN mitocondrial. En fin, bueno, tiene aplicaciones en biotecnología genética. Luego de allí, también, y ella murió antes de comprobarse científicamente, también dice que los flagelos de estas bacterias también eran unos organismos de vida libre flagelados, unos cocos que tenían colita, que se metieron a una bacteria, digamos, el coco, la bacteria misma, que era, digamos, un parásito bacterial de otra bacteria, entra y se fusiona, pero el flagelo se lo queda el hospedador. Y entonces ella se murió con la teoría todavía. Sus alumnos están tratando de, en estos momentos, confirmar pues que los flagelos sí también son o eran o son simbiontes, endosimbiontes de estos grupos, ¿no? Bueno, luego de ahí propone los proctistas. Los proctistas ya incluyen a las algas, tanto a las unicelulares, así microscópicas, como a las macroscópicas. Y como pueden ver, el reino protoctista, que es el nombre que Margulis propone, que hoy se está aceptando más. Algunos todavía le dicen protista o prototista, pero el nombre que Margulis propuso y que se está aceptando cada vez más es protoctistas. Bueno, aquí vamos a encontrar también a las amibas, a las algas azul-verde, que son estas que tienen cloroplastos y mitocondrias animales, que son así un grupo bien ecléctico, bien diverso, de organismos vivos muy extraños, ¿no? Hay unos bien extraños que parecen mocos vivientes coloniales, bien raros. Hay acuáticos, hay terrestres, hay de todo tipo por todos lados, de protoctistas. Es muy abundante
y de ellos descienden todos los demás reinos evolutivamente hablando. Descienden las plantas primero, luego más modernas que las plantas, el reino fungi o de los hongos, es el reino plantae, el reino monera, el reino protoctista, el reino plantae, el reino fungi y el reino animal, ¿no? En todos ellos hay eslabones perdidos que los unen a los protoctistas diferentes, que los unen a los hongos, a las plantas y a los animales de alguna forma, ¿no? Momentos evolutivos en las especies. Y se dan cuenta por el tamaño, pues los hongos ocupan solamente este dedo, que es un porcentaje de la Tierra, otro porcentaje de la biomasa de la Tierra, y los animales donde estamos nosotros, ¿no? Por eso aquí están las caras de los seres humanos en el grupo del reino animal. Ahora, utilizando esto que es la taxonomía cladista, ¿no? Descendiente de las propuestas darwinianas, tenemos uno de la evolución de la vida en el planeta. Estos son los árboles evolutivos o taxonómicos. Pregunto, ¿ya dejé la tarea del árbol de la acuacultura? No. No, Doc. Aún no. Entonces, apunten, para la próxima clase se entrega el árbol de la acuacultura. Hagan de cuenta como un árbol evolutivo, taxonómico como este, pero en vez de poner animales, quiero que lo hagan con el cuadro que viene en los apuntes de Classroom. Ya para puntos extras, vamos a poner como origen y tronco común a la acuacultura y luego vamos a ir haciendo las ramas para formar el árbol de la acuacultura, ¿no? Con todas sus ramas y subramas. Una rama sería piscicultura y luego de piscicultura se subramifica a ciclicultura, siluricultura, ciclicultura, en fin, todas las demás. Traten de hacerlo y va a ser para entrega, ¿no? Para puntos extras para el próximo examen. Bueno, empezando a esto, si ya apuntaron la tarea, aquí vamos a ver, les decía yo, los protistas dan origen al reino fungi, al reino planta y al reino animal, ¿no? Vamos a tomar nada más la rama de reino animal, que es lo que más nos interesa a los veterinarios, que como podrán dar cuenta, todo nos debería de interesar porque están entrelazados evolutiva y tróficamente, ¿no? Pero bueno, los protistas, o sea, de esas amibas, de esas algas azul verdosas, descienden los animales más primitivos que son las esponjas. Las esponjas que ni siquiera tienen órganos ni sistemas, o sea, es básicamente un montón de células unas al lado de la otra. No tienen ni boca, ni intestino, ni ano, o sea, verdaderamente son súper simples. Podrían ser organismos unicelulares protistas ya clasificados como animales unicelulares o de unión de unas cuantas células, pero no, ellas son coloniales, o sea, forman como un montón de clones. De hecho, se reproducen clonándose a sí mismas, ¿no? Y van creciendo. La mayoría de ellas tienen forma como de una chimenea. Seguramente han visto esas esponjas en los videos de vida silvestre marina, documentales, si son observadores. Tienen la mayoría de ellas, no todas, una forma como de chimenea, ¿no? Por la parte de afuera de esa chimenea, por los costados, los laterales, absorben el agua marina, son marinas, normalmente marinas o de agua salobre, no hay de agua dulce. Entra el agua y los nutrientes que tiene el agua se los va quedando las células, un montón de células de la esponja, y por difusión simple van absorbiendo los nutrientes. O sea, no hay como ni fagocitosis, nada, nomás pasan los nutrientes a través de la membrana, ¿no? Y los van utilizando. Y lo que no utilizan, por la parte de adentro, esa chimenea, ahí pasa el agua, o sea, se filtra el agua, llega ahí con lo que no se utilizó y con los desechos orgánicos de estas células y se sale por la chimenea como la chimenea de una fábrica, ¿no? Esta agua al mar de nuevo. Entonces las esponjas son básicamente animales filtradores muy simples, muy simples, y son, digamos, en la historia evolutiva los primeros animales, ¿no? Luego de ahí aparecen unos animales un poco ya más estructurados, pero todavía no tienen sistemas ni órganos desarrollados, como son los celenterados. Esta clase de celenterados son las anémonas, las medusas, los corales, ¿no? Que son animales normalmente que forman colonias, ya sea de organismos idénticos clon
o que ya aparece reproducción sexual en algunos de ellos, pero forman colonias. En algunos, como las medusas, pues estas colonias son de animales que se van modificando para hacer simbiontes. Entonces, unos ayudan a nadar, otros digieren, otros atrapan, o sea, se van especializando dentro de la colonia y forman estas medusas, ¿no? Pues el reino la clase Coelenterata. También muy primitivos, ¿no? Todavía existen esponjas coelenteradas hoy día, ¿no? Han evolucionado. Luego vienen, en el camino evolutivo aparecen los primeros gusanos, que son los gusanos planos, tanto segmentados como no segmentados. Aquí los veterinarios luego pensamos en las tenias, las solitarias, y en los gusanos tremátodos parasitarios, las duelas, las fasciolas. Pero también existen, y muchísimos más, de vida libre, y sobre todo en ambientes acuáticos. Son muy comunes encontrar gusanos planos enterrados en las arenas, entre las piedras, en los ambientes de agua dulce y agua salobre y salada. Hay muchísimos flatworms o gusanos planos de vida libre. A veces los veterinarios no lo saben y cuando, por ejemplo, las peceras llegan a nacer entre las gravillas estos gusanos planos y luego mandan medicamento porque no se van a morir los peces, y no es por ahí, ¿no? Incluso son alimento para los peces. Son gusanitos que nacen, a veces vienen en las raíces de las plantas, en una grava mal lavada, en alimento vivo, vienen las ovas o las larvas y empiezan a crecer ahí en las peceras. Son inofensivos, no tienen vida parasitaria. Recuerden, algunos sí, ¿no? De otros hay gusanos parasitarios y gusanos reproductores. Igual que el siguiente en la evolución, que son los nemátodos, los gusanos redondos, ¿no? Aquí también hay, la mayoría aquí sí son parasitarios, pero también existen muchos de vida libre en ambientes activos, nemátodos. Son las clásicas lombrices intestinales. Y si se dan cuenta, aquí viene una diversificación y especialización muy interesante desde el punto de vista evolutivo de las especies, ¿no? En el planeta. Por un lado, la rama se va hacia anélidos, que son, digamos, un ejemplo claro, las lombrices de jardín. También hay anélidos acuáticos, ¿no? Que parecen como azotadores, como orugas, en ambientes marinos. Y los moluscos, ¿no? Que ya hemos hablado de los moluscos, que son caracoles, los pulpos, o los moluscos bivalvo, ¿no? Como las ostras. Estos moluscos, ¿qué antiguos son, no? Más o menos están al mismo nivel que los peces, un poco más antiguos que los peces, pero por otro camino evolutivo. De ahí la evolución continúa hacia los artrópodos, donde se encuentran los insectos, los arácnidos, los 100 pies y 1000 pies, ¿no? Y los crustáceos acuáticos, cangrejos, langostas, camarones, ¿no? Digamos que por este lado ellos son los más evolucionados, tienen un nivel de evolución histórica del mismo nivel de las aves y los mamíferos. Por la otra rama se diversifica hacia equinodermos. Ahí vamos a encontrar las estrellas, los pepinos, ¿no? Son marinos de vida libre, estrellas, pepinos y erizos. Recuerden que equino significa espina, equinox, dermo, piel, ¿no? Piel con espinas. Luego, ahora sí, aparecen los primeros vertebrados, los peces, ¿no? En este camino, por esta diversificación, en esta zona aparecen las ascidias. No están marcadas aquí, pero por ahí aparecen las ascidias. Se escribe ASC, ascidias, con D, ascidias. Las ascidias son los primeros organismos que se conocen y todavía existen, que tienen notocorda. La notocorda es un tejido tipo conectivo, parece y tiene la textura de un tendón que va a todo lo largo del cuerpo de un animal que tiene notocorda, por supuesto. Y es el antecedente evolutivo de la columna vertebral. Entonces ya por aquí había organismos con notocorda. Los más conocidos son las ascidias. Las ascidias son como muy parecidas a las esponjas, nada más que en vez de tener una sola, ya como chimenea, tienen dos. Y sí ya tienen un muy rudimentario sistema nervioso, un rudimentario sistema digestivo y urinario, en fin, ya empiezan a tener
cierto nivel de organización más evolucionado con órganos y tejidos, ¿no? Bueno, estas ascidias, por uno de los orificios come, viene siendo la boca, pasa por un estómago, un intestino y termina el desechando por otro orificio que viene siendo un ano, ¿no? No están formados como tal, pero vendrían haciendo como evolutivamente el antecesor de tener boca y ano y de tener notocorda a tener columna vertebral. Entonces, por aquí aparece la columna vertebral y los primeros que ya tienen como tal, no notocorda solamente, sino columna vertebral son los peces. Las ascidias, cuando son larvas, son de vida libre y su cuerpo microscópico parece un ajolote, una cabeza con una colita, y a todo lo largo de su cuerpo va este tejido conectivo que es la notocorda. Cuando esa notocorda, en el camino evolutivo, empieza a generarse concreciones óseas alrededor de ella para protegerla, es que ya hablamos de una columna vertebral. Y ahí aparecen los primeros peces. Los primeros peces no tienen mandíbulas y por eso se conocen como peces agnata. Agnata sin decir agna mandíbula, pero natos mandíbula, sin mandíbula, ¿no? Amandibulado, digamos. Agnata. Los peces sin mandíbula y tienen formas muy primitivas como de anguila. Poquitito tiempo después que aparecen estos peces agnata, aparecen ya los peces cartilaginos, tienen esqueleto sin osificar. Flexible, los tiburones, las rayas y las mantas junto con las quimeras. Ahorita vamos a conocerlas o la próxima clase. Luego, ahora sí, ya aparecen los peces óseos modernos. Vean cómo antes de esos agnátides y cartilaginosos ya también aparecen los anfibios. Por aquí en esta cruceta, aquí estaban los primeros peces también óseos que dan origen a los anfibios, que eran los tetrápodos, que les acabo de mostrar. Y por esta misma zona, los antecesores de los peces modernos, que eran los celacantos, ¿no? Que les acabo de mostrar, los fósiles. Aquí, por aquí estarían los celacantos y los tetrápodos. Por tetrápodos se va hacia acá o hacia acá, y de celacantos van para la evolución. Aparecen los reptiles, aquí en los dinosaurios, que dan origen a las aves. Los reptiles es un camino diferente, de hecho, no descienden los reptiles de los dinosaurios, ellos son un camino diferente. Los que descienden de los dinosaurios, estarían por aquí, son las aves. Los dinosaurios se extinguieron y los que lograron, los nuevos dinosaurios que lograron subsistir a la era de hielo, de segunda gran evolución, de extinción, son las aves. Y por el otro camino evolutivo aparecimos los mamíferos. Bien. Entonces, más o menos ya nos ubicamos cómo es la historia evolutiva de las especies. Ya si nos queremos meter a la clasificación de los peces, pues es bastante más complejo, porque acabo de decir, es el grupo de vertebrados más abundante. Sí hay invertebrados, por ejemplo, los crustáceos, los insectos, son mucho más abundantes en biodiversidad que los peces, pero dentro de los organismos más complejos, que son los vertebrados, los peces son los más abundantes en variedad. Este sería el clado o el árbol cladístico taxonómico de la clasificación de todos los peces, del más antiguo que están en la parte de arriba hasta los peces más modernos en la evolución o los que más recientemente aparecieron en la faz de la Tierra según los informes paleontológicos, ¿no? Recuerden que todo esto, cuando se encuentra un fósil, se data por carbono 14 y se encuentra en esta forma tan extraña de carbono en ese lugar que dejó de aparecer en cierta época, en el Paleozoico, en el Cenozoico. Entonces ya tú puedes datar el momento en que ese animal estuvo vivo. De esa manera es que se puede saber evolutivamente cuáles son los viejitos y cuáles son los más modernos. Claro que los más modernos, unos viejitos a comparación de lo nuevecito que somos los humanos. Pasemos de clasificación evolutiva ahora a una descripción de lo que es un pez, para entender qué es un pez. Para las descripciones de los organismos vivos son llamadas bauplanes. El bauplán, un organismo vivo de una planta, de una bacteria, de un pez, de un mamífero, es su descripción por medio de la cual podemos diferenciarlo de cualquier otro organismo. Eso es un bauplán. Entonces, yo en el examen les pregunto qué es un bauplán o cuál es el bauplán de un pez, pues básicamente es el organismo que lo diferencia de otros.
Es útil para la diferenciación con otros. ¿Qué es un pez? Bueno, son animales con simetría bilateral. Para todo lo que voy a decir y durante todas estas pláticas que vamos a tener, tomen en cuenta que siempre hay excepciones a la regla, siempre. Es tan biodiverso el grupo que difícilmente yo puedo ser generalizante. O sea, voy a mencionar algunas excepciones, claro que no todas, porque son muchísimas, pero tal vez son notables, las voy a mencionar. Por ejemplo, simetría bilateral. Los peces tienen un ojo de cada lado, una branquia de cada lado, las aletas simétricas, ¿no? Una izquierda, una derecha, en fin. De juvenil a adulto, uno de los ojos de uno de los lados migra hacia el otro y pierde la simetría bilateral, ya no es simétrico, es asimétrico ese pez. O sea, sí hay excepciones a la regla siempre, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero bueno, en general los peces sí son de simetría bilateral. Son deuterostomados y enterostomados, enterocelomados, perdón. ¿Qué significa esto? Deuterostomados quiere decir que el primer orificio que se forma en su cuerpo cuando están en etapa larvaria, ya sea dentro del vientre de su madre en los vivíparos o dentro de la ova, los ovíparos, lo primero que se va a formar como orificio es el ano. Lo mismo pasa con nosotros los humanos, somos deuterostomados. Lo primero que se forma en nuestra etapa larvaria dentro del vientre materno es el ano. Y lo último que se forma o se abre es la boca. De hecho, muchos peces cuando nacen, todavía nacen muy inmaduros. Su tracto digestivo ya está formado y su ano está formado y abierto, conectado al recto, al colon, en fin, pero la boca aún no conecta con el esófago, solamente está la boca, puede estar totalmente cerrada, ya tiene cavidad, pero aún no se abre, pero no tiene conexión la faringe con el esófago. Se conecta o se termina de abrir ya después de salir del huevo en los siguientes 3 a 40 días, ¿no? Entonces, son animales deuterostomados. Hay otros urostomados. Los urostomados primero se genera la apertura oral y luego la anal, ¿no? Se forman al revés, digamos, ¿no? Los peces son además enterocelomados. Los enterocelomados son animales que tienen cavidades. En este caso, los peces tienen una sola cavidad, que son el celoma, ¿no? O cavidad celómica. Enterocelomado se refiere a que dentro de esa cavidad celómica están los órganos internos, las vísceras, ¿no? Enteros es vísceras, celomados, ¿no? Haciendo referencia a la cavidad celómica. Son animales con cavidad, cavitarios, le decimos, ¿no? No tienen los órganos por fuera, no son sólidos. Las esponjas no son enterocelomados, ¿no? Las estrellas no son enterocelomados, los moluscos no tienen cavidad interna, están los órganos como inmersos entre todos los tejidos, no hay como tal una cavidad. Son más bien como una gelatina con pasitas, ¿no? Dentro, o sea, está todo así. Y en cambio los enterocelomados no, hay una cavidad y los órganos están pues muy conectados con tejido conectivo, pero son como móviles, ¿no? No están totalmente inmersos. Son vertebrados, como ya dije, con notocorda que da origen a las vértebras, ese tejido lineal que pasa por toda la espalda. Son craneados, aunque algunos los cráneos son muy simples, parecen solamente una placa sobre el cerebro, no están cerrados como un cráneo humano, como un cráneo de un mamífero. Son cráneos abiertos en algunos de ellos, en otros no, en otros sí están muy, muy completos. Pueden tener o no pueden tener mandíbula. Hay peces, como ya dije, agnátidos, sin mandíbula, y peces con mandíbula. Tienen esqueletos que pueden ser cartilaginosos u óseos. Esqueleto siempre, pero a veces no mineralizado, que es el cartilaginoso, y otras veces sí mineralizado, que es el óseo, ¿no? Por eso dividimos a los peces en cartilaginosos y óseos. Tienen branquias internas, salvo alguna excepción, como son los peces pulmonados, que ya les presentaré, que cuando están en etapa larvaria, juveniles, bebés, sus branquias están externas, parecido a lo que tienen los ajolotes como cuernitos branquiales, así tienen esos arbolitos branquiales que tienen los ajolotes, los peces pulmonados también los tienen. Luego se genera metamorfosis y esos los absorben, los pierden y se activan las branquias que tienen todos los peces internas, ¿no? Tienen branquias internas. Luego tienen nostrilos, que serían los orificios nasales, o lo que sería un orificio, 2 orificios nasales, tienen nostrilos los peces, pero no todos. De hecho, la mayoría no tiene coanas. Coanas, que esos
esos orificios tuvieran conductos que conectaran con otros órganos internos, la faringe, como en nuestro caso, ¿no? La laringe. Pero no, los peces no tienen conductos, no tienen cuanas, tienen nostrilos, pero no tienen cuanas, salvo algunas raras excepciones, otra vez como los pulmonados y algunos peces fósiles como el celacanto, ¿no? Digamos que la ausencia de cuanas es un signo de modernidad evolutiva en los peces. Son ectotérmicos, quiere decir que su metabolismo depende de la temperatura externa. Ectos es exterior, termos temperatura. Entonces su cuerpo tiene la misma temperatura que su entorno, son ectotérmicos. La diferencia somos nosotros, los mamíferos, las aves, que somos endotérmicos. Nuestro cuerpo genera calor metabólico al quemar energía. Los animales, estos peces, reptiles, anfibios, son muy eficientes y tratan de no gastar energía para generar temperatura. Entonces gastan muy poca energía y generan muy poco calor. No generan calor. Y su temperatura corporal es idéntica a la del exterior, salvo algunas excepciones como los tiburones maco, algunos túnidos, que llegan a generar por metabolismo muscular una pequeña quema de energía y fricción muscular que genera una pequeña producción de calor. No igual que un mamífero, no igual que un ave, y se les considera ectotermos o endotérmicos facultativos, así se les describe en la literatura. Ectotérmicos o endotérmicos facultativos. Básicamente van a estar unos 5 grados centígrados por abajo de la temperatura ambiente, o sea, pero por arriba de la temperatura ambiente, entre 3 y 5 grados, no mucho más. Yo mantengo mi temperatura ambiente, así esté en el Polo Norte a menos 30 o esté en el desierto del Sahara a 40. Cuando ya no lo logra mi cuerpo, entra en estrés calórico o me congelo, ¿no? Y me muero. Los reptiles, los anfibios tienen zonas de confort térmica donde están muy a gusto y todo está perfecto. Si se pone muy frío, entran como en una especie de hibernación, latencia, y si está muy caliente se estresan calóricamente también, pero su temperatura va variando igual que va variando el entorno. Esos son los ectotérmicos. En alguna literatura viejita todavía se les llama poikilotérmicos. Se considera adecuado, aunque no tan aceptable como ectotérmicos. Poikos significa poco, termos, temperatura, poca temperatura. Entonces, algunos todavía lo describen como poikilotermos, pero lo más aceptable es ectotérmicos. Lo que no se acepta por ningún biólogo ni veterinario es llamarles de sangre fría, aunque mucha gente que no tiene estudios así les conoce. Tienen línea lateral media. Esta línea son unos poros lineales que van a aparecer en los costados de los peces, a la derecha y a la izquierda del cuerpo del pez, en todo lo largo de su cuerpo. Se forma esta línea de poros sensoriales. Son poros sensoriales, parte de su sistema nervioso. Ya en su momento explicaré para qué sirven y cómo son. Pueden ser una línea continua o discontinua, o sea, empieza en la cabeza y luego a la mitad del cuerpo desaparece, pero aparece un poco más ventral y continúa hasta la cola, ¿no? Puede ser continua hasta la cola o discontinua, pero siempre está presente a ambos lados del cuerpo y son órganos sensoriales, las líneas laterales medias. ¿Tienen escamas o no? Los peces que no tienen escamas los llamamos desnudos. Los que tienen escamas pueden ser escamas planas, ¿no?, dentadas o cicloides, que son comunes en los peces óseos, en los peces de esqueleto osificado. Pero en los peces de esqueleto cartilaginoso, tiburones, rayas y mantas, lo que vamos a encontrar en la piel son placas dentadas, dentículos dérmicos se les llama. Esas placas de pequeños dientecitos dérmicos en la piel forman una piel seca, que a diferencia de la piel de los peces óseos que tienen mucus, el mucus en los óseos sirve para regular la ósmosis interna. Los tiburones no, los tiburones tienen pieles secas y los dientecillos estos, que son imitaciones perfectas miniatura de los dientes que tienen el hocico, son comparables y cada especie tiene diferentes tipos de dientecitos, pero tienen en común que son hidrofóbicos, el agua no se les pega, están armados químicamente para que el agua no se les pegue y eso les permite ser muy hidrodinámicos. Recuerden que el agua es más densa que el aire, entonces nadar requiere de más esfuerzo para el avance. Si tu cuerpo se le pega el agua, pues tienes que hacer más esfuerzo para poder avanzar, ¿no? Pero en los tiburones, además de tener cuerpos torpediformes muy hidrodinámicos, ¿no?, hace las veces un avión en el aire ese cuerpo del tiburón,
abriendo el agua, al mismo tiempo su piel no se moja y entonces pasa con mucho menos roce en el agua, aunque sea más densa. En el caso de la piel del tiburón, por ejemplo, se tomó como inspiración para generar el tejido, la tela con el que se hacen los trajes de baño de los nadadores olímpicos. Allí por los años 80, 90 que aparecieron estos trajes imitando la piel de los tiburones, los nadadores usaban unos trajes de baño de cuerpo completo, ¿no? Cubrían la cabeza, los brazos, las manos, hasta los pies, era como un mameluco enorme pegadito al cuerpo, y al microscopio se veían dientecillos hidrofóbicos en la tela, ¿no? Imitando la piel del tiburón, ¿no? Los científicos la describieron, los biólogos, y bueno, los ingenieros desarrollaron la tecnología textil para que los nadadores olímpicos tuvieran ventaja sobre los otros. Pero al principio eran tan caros que solamente los países ricos podían pagárselos a sus atletas, y entonces el Comité Olímpico Internacional dijo, no, pues eso es trampa, ¿no? Si no todos lo pueden tener, no lo pueden usar, y se prohibieron, y después ya nada más los dejaron usar trajes, pero no de cuerpo completo, sino así como el shortcito o el traje de una pieza para mujeres, hechos de este material, para competir, pero no ya todo el cuerpo para no tener sobreventaja, ¿no? Después ya se volvieron baratos, hasta se podían comprar en el Deportes Martí, en cualquier lado para todo el mundo, ¿no? Pues como toda la tecnología, el tiempo se va abaratando. No más falta que se industrialice y se empiece a abaratar. Bueno, entonces, por otra parte, también los peces son obligados, decíamos, a vivir en ambientes acuáticos, al agua. Por lo tanto, una de estas obligaciones de vivir en el agua es porque tienen respiración subacuática. Los peces respiran, todos respiran agua. Respiran, en realidad lo que debemos decir en el examen es que respiran oxígeno disuelto en el agua. El fluido es el agua, y el gas que utilizan para sus necesidades metabólicas es el oxígeno. Respiran oxígeno disuelto en agua. Respuesta de examen buena. Nosotros respiramos oxígeno disuelto en aire, en un fluido gaseoso, que es el aire, ¿no? Donde hay nitrógeno y otros gases, y está el oxígeno que nosotros respiramos bronquialmente. Ellos no, ellos respiran branquialmente. Las branquias son órganos especializados para hacer el intercambio gaseoso en ambiente subacuático, ¿no? Respiran oxígeno en agua. De tal manera que su dependencia al agua es total. Ahora, hay algunos peces que han desarrollado o han desarrollado adaptaciones para respirar aire, como los peces pulmonados o los peces beta. Vamos a hablar de ellos en su momento, pero son otra vez excepciones rarísimas a la regla. Incluso los betas y los peces pulmonados siguen respirando agua como primera opción, solo que esta agua no tenga oxígeno disuelto. Antes de morir, como moriría cualquier otro pez, ellos tienen una segunda opción evolutiva, que es sacar su trompa, tomar un buche de aire y poder seguir respirando. Ahora, oxígeno disuelto en aire. Pero son rarezas evolutivas de adaptación, pues rara, ¿no? En cuanto a la reproducción, los peces son o pueden ser de fertilización externa o interna. Los vivíparos, porque hay ovíparos y vivíparos, los vivíparos todos son de fecundación interna. El macho deposita su paquete espermático en el tracto reproductor femenino. No hay, en la cópula no hay penetración, pero sí hay contacto entre la cloaca de la hembra y del macho, o del órgano copulador masculino, con la cloaca de la hembra en el orificio genital, y los espermas entran por sí mismos al tracto femenino, y allá adentro se hace la fertilización de los óvulos de la hembra, ¿no? Eso es en los vivíparos siempre. En cambio, en los ovíparos hay las dos opciones. Hay ovíparos que requieren la fertilización interna, o sea, el macho igual deposita el esperma en el tracto femenino, adentro del cuerpo de la hembra, en el útero, se hace la fecundación, y luego la hembra tiene dos opciones: o incubar internamente a los huevos, o sea, son ovíparos, pero se incuban dentro del cuerpo, en el útero de la mamá, y hasta que ya van a eclosionar es que nacen, salen por el orificio genital femenino, salen ya nadando los pececitos, pero se crearon dentro de un huevo, dentro del vientre. Esos son ovíparos de incubación interna. Y hay otros que son ovíparos de incubación externa. Entonces,
aunque la fecundación es interna, se fecundan interna y luego la mamá ovoposita su nido o los deposita libremente en el medio ambiente y ya se incuban fuera de él. Hay las dos opciones. Ahora, también los ovíparos tienen la opción de fecundación externa. Eso es que la hembra pone las ovas en el medio ambiente, puede ser en un nido muy elaborado o simplemente libres en el agua, y los machos rocean llegan con esperma y lo rocean sobre las ovas, ¿no? Ya sea en un nido, decíamos, bien fabricado, o simplemente las ovas nadando en medio del océano y el esperma nadando en medio del océano se encuentran entre el plancton y se fertilizan. Esos serían de fertilización externa y obviamente de incubación externa, ¿no? Todas esas son las estrategias que podemos encontrar y voy a explicarlas mejor en otro momento. Ya quitando las imágenes del primer árbol cladístico que les enseñé, pues nos quedaría algo más legible que es esto, que además lo tienen en su classroom, ¿no? Lo explico. Todos los peces, dijimos, tienen cráneo, entonces son craniatas, ¿no? Son craniatas. ¿Por qué? Porque tienen cráneo. Algunos lo tienen muy poco desarrollado. Es el caso de los mixiniformes, que básicamente tienen el cerebro y encimita del cerebro, dentro de su cabeza, tienen como una plaquita cartilaginosa, pero no cubren el cerebro totalmente como nuestro cráneo. Simplemente una pequeña plaquita cartilaginosa sobre el cerebro. A estos peces muy primitivos, además, no tienen mandíbula, son agnátides, son los mixiniformes, conocidos como hagfish en inglés o pez bruja en español. Luego ya, más evolucionado, vienen los vertebrata. Mixiniformes no tienen vértebras, tienen notocorda, pero todavía no tienen vértebras. Digamos que de las asidias lo que seguiría serían los mixiniformes, pero estos ya se consideran peces. Luego, ya con cráneo y vértebras, ya con columna vertebral, con una columna muy, muy primitiva, están los petromizontiformes, peces primitivos. Petromizontiformes, se conocen como lampreas o lamprey en inglés, lampreas. Estos dos son, el mixiniforme es marino y el petromizontiforme son diádromos anádromos. Esto quiere decir que migran entre agua dulce y salada para reproducirse. Parecido a lo que hacen los salmones, pero lo curioso es que los salmones llegan a adultos en el mar y en ese momento suben al río para reproducirse y allá nacen las crías que regresan al océano. En el caso de las lampreas es al revés. Ellas crecen en el río, cuando llevan adultos se van al océano, se reproducen, los adultos ya se quedan a vivir en el mar y los críos vuelven al río a terminar su desarrollo y crecimiento en el río hasta que llegan adultos y vuelven a regresar a reproducirse al mar, al revés que los salmones. Ambas especies son diádromas, nomás que este es anádroma y el salmón es catádroma. El salmón va de salado a dulce y este va de dulce a salado. Por eso es anádromo y catádromo. Bueno, dentro de vertebrados, pero un poco ya más evolucionados, están los natostomados. A ver, estos dos son agnátides, no tienen mandíbulas. Natos es mandíbula, natostomada es con mandíbula o equipado con mandíbula. O cráneo con mandíbula lo podemos traducir también. Entonces es cráneo, vértebras y mandíbulas. Y lo vamos a dividir en dos: los que tienen cráneo, vértebras, mandíbulas, pero esqueleto cartilaginoso, o los que tienen cráneo, vértebras, mandíbulas y esqueleto óseo. Y por eso el nombre es condrio, cartílago, icties. Recuerden que ictie es la raíz grecolatina de pez. Por eso, por ejemplo, un ictiólogo es un biólogo especialista en estudiar peces. Un ictiopatólogo es un especialista veterinario en enfermedades de los peces. Ictios es la raíz de pez, igual que pisci, son sinónimo, cualquiera de las dos. Entonces se llaman condrioicties porque son peces de cartílago, no tienen osificado el esqueleto. Y ostei, hueso, óseo, icties, peces con huesos osificados. Vamos primero con los condrioicties, ¿no?
ahí los vamos a dividir a su vez otra vez en dos. Los más antiguos, que son los holocéfali, y los más modernos evolutivamente, que son los elasmobranqui. Los holocéfali son las quimeras. Se escribe chimeras, quimeras. Y los elasmobranqui son las rayas, mantas y tiburones, sharks, en inglés. Elasmo es placas, y referencia a las placas dentales dérmicas que cubren su piel, y branqui al hecho de que tienen respiración branquial, elasmobranquis, ¿no? Y holocéfali, ¿no?, hace referencia a que tienen una sola branquia en la cabeza. Todos los demás peces tienen dos, tienen branquias a cada lado del cuerpo, pero los holocéfalis solamente tienen un aparato branquial en la parte de abajo de la cabeza. Eso es también una excepción a la regla. Son dos quimeras. Y son los condroides. Y luego ya el grupo más numeroso de los peces, que son más del 90% de ellos, de los existentes actualmente, y de los que se tengan de memoria paleontológica, son los osteoicties. Los Sarcopterygii son los más antiguos. Sarcopterygii vienen siendo fósiles vivientes, ¿no? Como el tetrápodo, que ya les había mostrado extinto, el que se comía man y manito, o los dimnomorfa, que son los peces pulmonado, que ya les mencioné varias veces, que tienen capacidad de respirar aire y agua. Y dentro de Sarcopterygii, un poquito más modernos, poquitito, los celacantos, que ya también les mostré en un fósil, y que ya dije que también todavía existen. Dimnomorfa y Actinistia todavía existen. De Actinistia existe un género y una especie con dos variedades. Y del Dimnomorfa existen 3 géneros y 3 especies. El tetrápodo están extintos. Este era marino. Actinistia, celacanto, es marino. Los dimnomorfa, las 3 especies género que existen, son de agua dulce. Los holocéfali y los elasmobranqui son principalmente marinos, aunque algunas rayas viven en agua dulce. Algunas elasmobranquis, las rayas, algunas viven en agua dulce. Pero la mayoría son de agua salada, ¿no? Entonces, otra vez, recapitulando. Agua salada, diádromos, viven parte de su vida en agua dulce y agua salada. Salada, salada en mayoría, solo algunas rayas en agua dulce. Era salado, pero está extinto. Es de agua dulce, es de agua salada. Vámonos ahora a los más actuales, a los peces más actuales o modernos en la evolución, los Actinopterygii. Actinopterygii se divide a su vez en Chondrostei y Neopterygii. Chondrostei hace referencia a chondros, cartílago, ostei, hueso. Estos peces tienen un esqueleto parcialmente osificado y parcialmente cartilaginoso. O sea, partes del esqueleto tienen cartílago y partes del esqueleto tienen óseo, osificado o mineralizado. Son peces también muy antiguos, fósiles vivientes, como los polipteriformes, que son conocidos como bichirs. Bichirs o peces dragón. Son de agua dulce, asiático-africanos, muy comunes en acuarismo. Son peces bien bonitos e inteligentes. Los Chondrostei también son los acipenseriformes. Estos también son de agua dulce, de aguas dulces frías. Son los esturiones. Ya les había presentado en algún momento, o les había platicado de esos peces que producen el caviar. El caviar, esta hueva de pescado tan cara en la comida gourmand, que es el caviar, se produce a través de la hueva de los esturiones. Viven en agua fría, dulce, del hemisferio norte, ¿no? En países como Rusia, en Europa, en Irán, en Canadá, en Estados Unidos. Bueno. También hay otro de los acipenseriformes muy raros, pero son de este mismo grupo, que son los paddlefish. No están aquí mencionados, pero son los paddlefish o pez nariz de raqueta o trompa de raqueta, paddlefish. Existe un género chino y un género canadiense americano. Ahora sí, llegamos a los más abundantes de los
Si dije que los osteoides son el 90%, dentro del grupo de los osteoides, los neopterigi son el 99%, o sea, la gran mayoría. Estos son unas rarísimas. Aquí vamos a tener a uno que es un par de raritos también, que son los neopterigi lepisosteiformes, que son los GARs, también conocidos como catán o peje lagartos. Ya también los conocemos, ya los vimos en la clase pasada, los peje lagartos. Son de la clase lepisosteiforme. Luego vienen los amiformes, ¿no? Por otro camino evolutivo vienen los amiformes, que solamente conocemos un género y una especie. Tanto los GARs como los amiformes son de agua dulce. Generalmente los lepisosteiformes son de agua templada a tropical y los amiformes son de agua templada a fría. Los amiformes existen solamente en Estados Unidos y el sur de Canadá, frontera con Estados Unidos, ¿no? Es una especie muy rara, en peligro de extinción, los amiformes. Solamente es un género y una especie, no hay más. Son verdaderamente raros porque no se parecen a los otros y por eso se clasificaron independientemente. Es un grupo monofilético, decimos. Hay grupos polifiléticos que tienen muchas géneros y especies dentro del grupo, y hay grupos monofiléticos donde solamente hay un género y una especie, que sería este o los mixoniformes. Y bueno, vienen los teleostei. Los teleostei son la mayoría de los peces modernos, óseos, y reciben el nombre de teleostei por un hueso que está al final de la columna vertebral con una forma diferente a los huesos de todos los anteriores, ¿no? Es un hueso que tiene forma triangular o piramidal al final de la columna vertebral. Tele es distancia, así como de televisión, ¿no? Visión a distancia. Teleostei es hueso último o hueso distante, como haciendo referencia a que ese último hueso de la columna es diferente al resto de los peces que conocemos, y haciendo la evidencia científica evolutiva, sabemos pues que ese hueso apareció solamente en los últimos peces de la evolución, en los más modernos en aparecer, que como vimos, pues tampoco son tan modernos porque aparecieron por ahí entre el Paleozoico y el Cenozoico, ¿no? Antes que los dinosaurios, de hecho. Para conocerlos un poquito más de cerca. Los agnata, que son los sin mandíbula, decíamos solamente tenemos dos, los Myxinidae, que son los peces bruja, un solo género y especie, monofilético, Myxina glutinosa. Se le llama glutinosa porque su mecanismo defensivo, si los tratas de agarrar, es que producen un montón y montón de mucus en la piel, como moco en la piel, generando una masa aglutinante gelatinosa. Son sumamente primitivos, no tienen mandíbula, el cuerpo lleno de poros mucoides para su defensa, son carroñeros, viven en el fondo marino y comen cadáveres. No son para consumo humano, se los menciono porque pues, son una rareza evolutiva y para que conozcan los peces más antiguos, pero no tienen pues, hasta el momento ninguna utilidad para nosotros. Tienen un cráneo muy poco desarrollado, básicamente es una plaquita, este es el cerebro, y encima tienen una plaquita cartilaginosa, no se cierra sobre el cerebro. No tienen vértebras todavía, solamente la notocorda, y tienen respiración branquial y ojos muy rudimentarios. Al vivir en el fondo marino, así a 3, 4, 14 metros bajo el mar, pues no hay luz, ahí no llega la luz del sol, ya es totalmente oscuro. Los ojos están, pero son rudimentarios, no sirven para ver. Tienen otros sentidos exacerbados, como el tacto, con estas barbillas táctiles en el hocico. Básicamente lo que andan en el fondo como serpientes, tienen esta forma anguiliforme, y cuando encuentran el cadáver de una ballena, de un animal que cae al fondo del mar, pues son los buitres, ¿no? Que lo limpian. Las aperturas branquiales están acá atrás de la cabeza y son orificios redonditos a todo esto largo. El agua entra por la boca, aquí están las branquias, adentro de donde están esos orificios. En las branquias es el intercambio gaseoso, adquieren el oxígeno, liberan el CO2 y por esos orificios se expulsa el agua con CO2, ¿no? Es la forma en que respiran.
También dentro de los que no tienen mandíbula, los agnátides, están los petromizóntide, que son las lampreas que les decía, ¿no? Estamos hasta arriba del clado, en las lampreas. Son, decíamos, diádromos, parte de su vida son marinos y parte de su vida en agua dulce, migran para reproducirse. Su cráneo está un poco más desarrollado, pero tampoco demasiado, no está cerrado. Tienen dientes córneos que sirven para asirse de su hospedero. Los adultos tienen vida parasitaria, los críos y juveniles tienen vida libre. Son anádromos, diádromos, decíamos, migran para reproducirse entre agua dulce y salada. Ya presentan vértebras muy simples y primitivas, pero ya presentan algunos huesecillos a lo largo de la columna vertebral, de la médula espinal y la notocorda. Tienen 7 aperturas branquiales y los ojos sí están bien desarrollados porque no viven en el fondo, viven pues pegados a una ballena, a un tiburón grande, comiéndose su mucus, comiéndose su piel, ahí agarrados, royéndoles como parásito. Cuando ya son adultos, cuando son críos, tienen vida libre en el río, ¿no? Recuerden, suben al río a reproducirse, ¿no? Ya cuando son adultos regresan a morir al mar, después de ser parásitos muchos años, ¿no? Y tienen estos orificios respiratorios. Aquí se ven mejor en esta imagen los orificios respiratorios. Tienen 7. Estos sí se comen. Los carroñeros no, porque pueden acumular un montón de toxinas. Y se llegan a pescar para alimentar a otros animales y así, ¿no? Pero normalmente no se comen. Y estos sí se comen. Y, por ejemplo, en España, en Europa, los pescan mucho, los enlatan y nos los venden carísimos, son un producto gourmet muy, muy caro. Los juveniles de esta especie, los alevines de esta especie, se venden como el oro, ¿no? Son las famosas angulas. Yo sé que en el súper a lo mejor han visto latas de angula a 40, 50 pesos, pero lean bien la etiqueta, dice angulas de surimi, que no es otra cosa que pues la lombricita de Amentis hecha de carne de cangrejo y por eso es tan barata, pero las angulas verdaderas traen ojitos y se ven los orificios respiratorios y bueno, la lata cuesta entre 800 y 2,000 pesos. La latita así chiquita tipo sardina. Aquí vemos el esqueleto muy primitivo, ¿no? Ya tenemos, digamos, una placa más parecida a un cráneo. No está cerrado totalmente, pero ya tiene un tipo cráneo. No hay mandíbulas todavía, solamente unos huesos ahí que soportan el hocico, unos huesos soportando la zona branquial. Aquí están señalados los orificios por donde saldría el agua con CO2 después del fenómeno respiratorio, ¿no? Entonces el agua entra por aquí, llega aquí, se hace el intercambio gaseoso y se expulsa por los laterales. Este sería un acercamiento al hocico de una lamprea. Esto como succionador es lo que hace que se pega la piel del organismo hospedero y es que el pez ya adulto se vuelve parásito, ¿no? Aquí vemos sus orificios respiratorios, su ojo bien desarrollado y la boca. No hay mandíbula como tal, tienen una boca succionadora con dientes raspadores para comer de su hospedero, que es un pez parásito. Recuerden que los peces pueden tener diferentes nichos. Vamos ahora con los holocéfali. Aquí están aproximadamente el 9% de los peces modernos, entre los peces cartilaginosos. Son los condrioicties, ¿no? Peces con cartílago. Holocéfali y elasmobranqui se dividen en 2 subclases, ¿no? Los condrioicties es la clase, subclase holocéfali y subclase elasmobranqui. Aquí son solamente las quimeras, son sus primas, y aquí están tiburones, rayas y mantas. Tienen mandíbulas, ahora sí ya, cráneos bien desarrollados, tienen el cráneo, aunque cartilaginoso, vértebras cartilaginosas bien desarrollada, la columna vertebral ya, los ojos bien desarrollados normalmente, aunque hay tiburones de gran profundidad, como los de Groenlandia, que incluso sus ojos son parasitados y se vuelven ciegos por el parásito, pero no importa porque viven en la oscuridad del fondo marino. Es el pez que se considera que vive más años, más de 300, 400 años. Tienen espiráculos. Esto es una
excepción en los peces y solamente lo tienen los peces cartilaginosos. Seguramente han escuchado el espiráculo de los delfines y las ballenas, ¿no? Pueden tener uno o dos los mamíferos acuáticos y son estas orificios por los cuales las ballenas pues exhalan agua con aire, ¿no? Se ve así como una fuente. Los delfines, esos son espiráculos. En el caso de los tiburones y rayas tienen dos, colocados también en la parte del dorso del cráneo, y tienen conexión hacia la faringe del pez, ¿no? Por conducto. Tienen conductos huecos que los conectan esos espiráculos a esa zona. Básicamente no sirven igual que en los mamíferos para exhalar aire y agua. No, básicamente sirve para facilitar el flujo de agua desde la boca hacia la zona branquial de manera facilitada, ¿no? Para que por ahí se permita un cambio de presión que facilite el flujo de agua hacia la zona respiratoria. Para eso sirven los espiráculos en ellos, pero sí tienen estos dos orificios. Es fácil de confundirlos con orificios auditivos. Ya lo veremos más adelante. Tienen, decíamos, la piel cubierta de unas placas dérmicas de dientes o dentículos dérmicos, placoides, se llaman escamas placoides. Eso también es diferente a los peces óseos, que decíamos algunos tienen escamas y algunos no. Estos tienen placas dentadas. La mayoría, decíamos, son marinos, salvo algunas especies de rayas. Existió un tiburón de agua dulce por ahí de los años 60, 70, se extinguió en el lago central de Guatemala. Lo sobrepescaron y el lago se contaminó y murieron todos. Pero es el último tiburón de agua dulce de que se tenga memoria. Algunos tiburones, como el toro, llegan a meterse a los ríos a explorar, pero tienen que regresar pronto al agua salada. Tienen aberturas branquiales más que orificios. Seguramente se han dado cuenta que ellos tienen como rajaduras verticales los tiburones o horizontales en el caso de las rayas y mantas, no orificios como los agnátides que vimos al principio, pero tienen estas, ¿no? No tienen opérculo. Van a ver en su momento que los peces óseos sí tienen como una tapa sobre las branquias que abren y cierran. Eso se llaman opérculos. Los tiburones no tienen estas tapas. Están las aberturas branquiales expuestas al medio ambiente. Las mandíbulas son activas y no fusionadas al cráneo, y puede haber tiburones con fecundación interna o externa. Todos los tiburones son de fecundación interna, pero el desarrollo embrionario puede ser interno o externo. O sea, pueden incubar las ovas dentro de su cuerpo o al feto sin ova dentro del cuerpo, los vivíparos, o en el caso de los ovíparos de fecundación externa, abandonan las ovas en el medio ambiente a que pues, el desarrollo embrionario se dé fuera, ¿no? Hay tiburones ovíparos y vivíparos de fecundación interna todos, de incubación interna o de incubación externa. Vamos a verlo más a detalle. Y ya nos vamos acercando al final de la taxonomía con los osteoicties, que son los peces óseos o de esqueletos mineralizados. Los dividíamos en Sarcopterygii y Actinopterygii, los más actuales y los más antiguos. Este es en la superclase y la clase. Son el 90% de los peces, los osteoicties, de los peces que hoy conocemos los humanos. Dentro de los más antiguos o fósiles vivientes estaban los pulmonados, que aquí vemos las tres género especie que existen, una sudamericana, una africana, que es Protopterus, y una australiana, Neoceratodus, ¿no? Las aletas de estos animales, como pueden ver, están bastante modificadas. Son animales que para sobrevivir a la sequía se entierran, entonces no son buenos nadadores, les gusta vivir pegados al fondo como rectando, y cuando viene la sequía y se queda el charco donde viven sin agua, lo que hacen es enterrarse bajo tierra. Entonces, las aletas no les son muy útiles en ellos. El australiano es el que las tiene más, digamos, grandes, un poco mejor nadador, y son más parecidas a la del celacanto. Recuerden que tienen articulaciones todavía estos peces en las aletas, y los radios apenas están presentes, no son tan evidentes como los peces más modernos. Son mandibulados, ya dijimos que estos son óseos, mandibulados y craneados, bien completitos en la evolución, y son de agua dulce los tres pulmonados. Pueden respirar aire y agua.
Igual el celacanto podría tener, también tiene receptores de aire, de oxígeno disuelto en aire en la vejiga natatoria, en las vejigas, porque tienen dos vejigas, estos también son una rareza. Y estos son de agua salada, los celacantos. Existe un grupo, una colonia entre África y Madagascar y otra al sur de Sumatra, entre Australia y las islas del Indo-Pacífico. Es un género, una especie con dos subespecies marinos. Es una fotografía de un dimnomorfa, un pez pulmonado, este es Protopterus, perdón, que es el de origen africano, ¿no? Y vemos las aletitas bastante atrofiadas, ¿no? Carnosas. Tienen sacos o vejigas natatorias funcionales llamadas falso pulmón, donde hacen un intercambio de gaseoso respiratorio. Se libera CO2 al interior de la vejiga natatoria o saco funcional, saco pulmonar o pseudopulmón, y se detiene oxígeno. Los peces sacan la trompa a la superficie del agua, al aire, toman una bocanada de aire y la hacen pasar hacia sus sacos pulmonares o pseudopulmonares. Ellos sí tienen tanto los nostrilos o los orificios conectados o abiertos, de tal manera que sí tienen cuanas. Tienen también olfato allí. También los otros peces pueden tener olfato en el nostrilo, aunque no tengan conexión hacia la faringe. Ya les había adelantado que en estado larvario las branquias se presentan externas y luego por metamorfosis se pierden y se activan las branquias internas para respirar agua. Tienen los dos mecanismos. Pueden respirar tanto oxígeno en agua como oxígeno en el aire. En las branquias en el agua y en los sacos funcionales o pseudopulmones en el aire. Son tropicales de agua dulce. Para sobrevivir a la sequía, les decía, cavan un túnel de hasta 15 metros bajo tierra en el lodo. Ese lodo en la seca, viven en charcas que se secan totalmente en esas zonas del mundo y ellos quedan en el lodo húmedo a 15 metros bajo tierra. La parte de arriba se seca, se hace una costra y que nadie puede ya rebasar. Y ellos se quedan ahí 6 meses o más a dormir. Envueltos en su propio mucus, hacen una especie de capullo con su propio mucus mucilaginoso de la piel, hacen como un capullo húmedo y ahí con esa humedad sobreviven el resto del tiempo y con el aire que contiene esa burbuja de mucus sobreviven eso que le llaman la estiva. Es las veces de una hibernación en un organismo tropical. La estiva está presente en algunos reptiles, anfibios y peces. Se llama estivación. Van a un metabolismo basal, no comen nada, se duermen, y cuando vuelva a llover el siguiente año, ellos empiezan a olfar y escuchar la caída de las lluvias y empiezan otra vez a esperar el que se ablande ese lodo de la superficie para volver a cavar con su cuerpo, que se dan cuenta las aletas están hechas para cavar, o sea, no para facilitar el cavado con la cabeza, y van saliendo, vuelven a estar en el agua, respiran con las branquias agua, ¿no? Y ahí se cortejan, se reproducen, todo sucede durante las lluvias, viene la seca y otra vez papás y críos que hayan sobrevivido a las lluvias se van a volver a enterrar para sobrevivir a la seca y el próximo año volver a despertar. Viven la mitad del tiempo enterrados, la mitad del tiempo en el agua. Y una imagen de una buza buceando con un celacanto, cosa muy rara porque normalmente viven a más de 300 metros bajo el mar, de vez en cuando suben y pues es putita suerte encontrar un celacanto. De hecho, se consideraban extintos hasta finales del siglo pasado, grupos del Museo Smithsonian y National Geographic en una expedición buscando al celacanto porque de repente se encontraban cadáveres en putrefacción en las orillas de las costas de Sudáfrica y Madagascar o en Sumatra, pues decían, pues debe de haber alguna colonia por ahí de estos bichos, ¿no? Y fueron y finalmente los encontraron. Estas colonias viven en colonias, son carnívoros y viven en el fondo marino, ¿no? Muy raros y son eslabones perdidos evolutivos, ¿no? Y luego aquí están las 3 especies, ¿no? La africana, la sudamericana y la australiana de los peces pulmonares. Esos se tienen
sí se llegan a tener en acuarismo. Por lo raro que son, la gente paga muy bien por un espécimen de este. Aquí para que recuerden cuál era el celacanto, ¿no? El latinista. Ahora los más actuales, los Actinopterygii, también de los peces óseos, los dividimos en Chondrostei y Neopterygii. Neo, los más nuevecitos. Chondrostei, los que parte tienen cartilaginoso y parte no, el esqueleto, ¿no? Son pues los peces como los conocemos, con vértebras, cráneos, ojos bien desarrollados, pueden tener o no escamas, no tienen cuanas, aunque sí tienen los orificios de nostrilo, como si fuera nariz. Tienen la vejiga natatoria, pero gaseosa para flotar, no para respirar. Y bueno, hay gran biodiversidad de estos animales, ¿no? Veamos primero a los Chondroichthyes, los menos modernos. Los dividimos en polipteriformes y acipenseriformes. Estos que están en pantalla son los acipenseriformes. Este es un esturión, este de acá es un celacanto, pero este es un esturión. Vean que tiene esa forma como de tiburón. Son de agua dulce fría, ya dijimos, producen caviar. Se hace acuacultura con ellos. En México no, por las condiciones climáticas no lo favorecen. Son peces prehistóricos, ¿no? Y este es el paddlefish que les había yo adelantado, el cabeza o nariz de raqueta o de pala. Existen dos variedades, la china y la canadiense americana, que vive en los grandes lagos, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, allí por Chicago, Toronto, Nueva York. Son de agua dulce ambos, fría. Y estos están en grave peligro de extinción, ambas especies, tanto la china prácticamente está extinta, y la canadiense están tratando de salvaguardarla de la extinción. Estos, por supuesto, que no están extintos, se hace acuacultura con ellos y se ganan millones de dólares vendiendo caviar. Y los polipteriformes, también de la misma subclase, este grupo son los peces dragón. Tienen estas aletas dorsales que parecen como de dragón, ¿no? Ese cuerpo medio anguiliforme, aunque no tanto, con escamas muy antiguas. Hago notar que las escamas de los peces más antiguos normalmente están puestas una al lado de la otra, como la piel de las serpientes o los reptiles, mientras que en los peces más modernos las escamas están sobrepuestas una sobre de la otra, como en la teja de una casa de campo mexicana. Este pez, que es muy antiguo, tiene las escamas como de reptil. Son muy inteligentes, interactúan mucho con sus dueños y por eso se suelen tener como pez de ornato. Hay variedades asiáticas y africanas. Aquí vemos a un paddlefish en el acuario de Toronto. Un par de paddlefish de los que son de origen canadiense. Bien, y los otros de esta misma grupo, pero ahora de la subclase más moderna, que son los neo, los más nuevos. Acuérdense de Matrix, neo. Los Neopterygii son la subclase más nueva de peces que han aparecido en la faz de la Tierra. Los dividimos en Holostei, que son los garzocatanes, los lepizosteiformes, que son estos, los garzopejelagartos o catanes. Los amiformes, que les había dicho solamente es un género y una especie que existe en Estados Unidos, frontera con Canadá, que es este de acá, el bowfin. No tiene una traducción al español el pez, se les llama bowfin. Y los teleostri, que son la mayoría, en todos los océanos, aguas dulces, saladas, cenotes, van a encontrar a los teleostrios, ¿no? Aquí se ilustran con este pez bagre, pero básicamente pues son casi todos el resto de los peces que existen, los teleostri. Una imagen de los catanes del Mississippi, como ejemplo de los lepizosteiformes, ¿no? Y bueno, aquí acompañando a un esturión. Aquí está la imagen del amiforme, un pez muy raro, en peligro de extinción, solamente en Canadá y Estados Unidos, único género, única especie, muy raro. De hecho, es el único pez que solamente nada con la aleta dorsal, la mueve como bailarina de flamenco, dando así ondulaciones, y los demás solamente le sirven para estabilizar. Los demás peces usan los demás y esta casi no la usan la mayoría, pero este pez específicamente, si es un carnívoro de agua dulce, templado, fría, una verdadera rareza de la evolución, porque se separó de todos los demás grupos y se volvió un animal totalmente indescifrable y distinto genéticamente.
Los teleoeste, que son todos los demás, se dividen en dos para su estudio, en inferiores y superiores. Esto es referencia a la evolución. Inferiores son los más antiguos en aparecer y los superiores son los que evolucionan a partir de estos y son los peces más modernos actualmente. Pero recuerden que moderno significa por lo menos 2 eras, ¿no? La diferencia principal entre uno y otro es que los radios de las aletas, los que soportan las aletitas, estos como espinas en las aletas, se llaman radios, son blandos cartilaginosos y en los superiores ya son duros osificados y los usan como pieces, como las patitas de un ciempiés. Ahorita les voy a enseñar. La clasificación seguiría, ¿no? De familias, ahora seguiría a géneros y especies, ¿no? Bajamos de clase, grupo, género y especie. Por ejemplo, esta familia, que es Pomacéntride, es una sola pequeña familia, una sola. De esas más de 30,000 especies, la familia Pomacéntride tiene 29 géneros y 405 especies descritas actualmente. Se las pongo de ejemplo porque muchos conocen a los peces payaso y a las damiselas que están en este grupo. Son peces marinos arrecifales. Cada puntito azul es una variedad de payasito desde aquí hasta acá, ¿no? Y luego ya de otras variedades de peces, básicamente soldados o sargentos y damiselas, peces cromis. Todos muy bonitos y con uso acuarístico, ¿no? En los coleccionistas. Pero bueno, nada más para ejemplificar que si seguimos con taxonomía no acabamos en todo el semestre, ¿no? Son sumamente variados. Aquí está el huesecillo teleosteo que le da el nombre a este grupo más moderno de peces y la mayoría de los que vamos a estudiar más es este hueso piramidal o triangular al final y que da soporte a todos estos otros huesos, ¿no? Ahí está el bauplan de los teleosteos en pantalla para que lo conozcan, pero resalto el hecho de que existe para su diferenciación ese complejo caudal óseo que soporta la aleta de la cola, son todos estos huesecillos, con ese último hueso final en forma de pirámide o triángulo, que es este huesecillo. Todos los demás peces, su última vértebra es así, media cúbica o rectangular,